Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, gracias. Tengo el placer de contar con nosotros en este nuevo episodio para hablar de un tema que me parece apasionante, ¿no? Ahora Joel se va a presentar él mismo, ¿no? Como nos gusta hacer en PLF, eh, pero lo conozco hace años a Joel. Yo creo que te conocí, Joel, como Sheliach de Noam. No, creo que nos conocimos en el Majón de Madrid, Muri. ¿Antes del Majón no nos conocimos? Me parece que no. Bueno, entonces nos conocimos en el Majón de Madrid, allá ¿te acordás el año? 2006, 2007, 7, 2007. exacto, Sí, 2007. sí, creo que es el Maxor 113 o 119, un número así. Nos Puede conocimos ser. en el Majón de Madrid. Vos eras el director general, ¿no? Exacto, El director, exactamente. el director general de Majón Le Madrid. Y le propuse yo él hace unas semanas poder hablar de alguno de los tantos temas que él se dedica a investigar, a escribir, a pensar, a dar clases, ahora nos va a contar de él. Y elegimos un tema dentro de los que me propuso que tiene que ver con el shtetl, ¿no? Entre el mito y la realidad, ¿no? El shtetl entre el imaginario colectivo y la realidad y cómo vemos hoy en nuestros días qué fue ese shtetl. Así que vamos a hablar hoy en este episodio sobre la historia de los diferentes shtetl, cómo estaban constituidos, la vida ahí y cómo se lo imaginamos en nuestros días, ¿no? Todos recordamos Fiddler of the Roof, ¿cómo se llama? En, El violinista sobre el el tejado. violinista sobre el tejado. ¿Viste? Yo soy de los que se muda hace 5 meses a Estados Unidos y se olvida el español, ¿no? ¿Viste? Como esos, los que hacen aliá y después de 6 meses ya no saben hablar cómo se No decía en me acuerdo el español. castellano. No me acuerdo. Bueno, yo, antes de empezar, ya presentamos el tema, nuestra primera conexión. ¿Quién es Joel Schwartz? Contanos un poquito quién sos vos y desde qué lugar nos hablas. Bueno, yo en este momento estoy sentado en mi casa en Ranana, cerquita del Mediterráneo, en Israel, donde vivo hace 10 años más o menos, pero hace más de 30 que vivo en Israel. Casi todos mis estudios, yo nací en Argentina, hice Aliá con 20 y pocos años, casi todos mis estudios y mi formación es en Israel. Eh, Como ya un poquito adelantaste, yo durante muchos años trabajé y dirigí lo que es el Majón de Madrijim, el Instituto para la Formación de Líderes del Exterior de la Agencia Judía en Jerusalén, y fui Sheliach en Sudamérica, en Brasil y en Argentina. ¿En Argentina de qué etnia Eh, eras, Sheliach? yo fui bueno, en Argentina fui Sheliach del movimiento conservador, de Noam, lo que Y ahí, llamó el proyecto de Noam y Marón, se y ahí te llama todavía en conocí. realidad. Ahí te Sí, conocí. ahí nos conocimos hace unos No en días. el Noam Majón. cumplió 20 años en Argentina, me Pero no enteré en que el Majón, cumplieron. por eso yo sentí que te conocía de antes del Sí, sí. Majón. Eh, sí, exacto. Yo además de eso había tenido una experiencia previa. Yo estuve 4 años de Sheliach en San Pablo, en la comunidad, la Congregación Israelita Paulista, la CIPI. Una experiencia sumamente interesante que me dejó un gran amor por la cultura, la música y todo lo brasilero, que trato de cultivar hasta el día de hoy. Y bueno, y en los últimos años hice varias cosas. En el 2006 o 2007, más o menos cuando nosotros nos encontramos en Israel, yo empecé a coordinar y después a guiar también viajes de estudio a Polonia. Y a partir de ahí me empecé a interesar mucho por todo lo que tiene que ver con la historia, primero de la Shoah y un poco más en forma más amplia lo que tiene que ver con la historia de los judíos en Europa Oriental, la historia del pensamiento, las corrientes de pensamiento, las corrientes religiosas, las corrientes ideológicas que tienen que ver con el mundo de los judíos en Europa Oriental. Hoy en día, una de las cosas que hago, yo doy conferencias en Yad Vashem, sobre todo lo que tiene que ver con capacitación de docentes en estas áreas, en estos temas. Sigo dando clases en el Majón de Madrid, pero en los últimos 5 años, además de todo eso,
orgullosamente soy docente de una escuela pública en Natania, a pocos kilómetros de mi casa, que es una experiencia sumamente movilizante acá en Israel. La docencia de adolescentes y de gente que está terminando la secundaria. Y en ¿Y los últimos años también ahí retomé enseñás el área, historia? la cuestión académica, y estoy en mis estudios de doctorado en la Universidad de Tel Aviv, en el último año, año y medio, recomenzado con el mundo académico. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Y de qué estás escribiendo la disertación? Bueno, por ahora estoy en una etapa de definición, pero básicamente en este momento mi área de investigación tiene que ver con la vivencia de los inmigrantes judíos de Europa Oriental en Alemania en los años previos al ascenso del nazismo, para decirlo mejor, durante la República de Weimar. Hay todo un fenómeno que es el fenómeno de la inmigración judía de Europa Oriental, fundamentalmente Polonia, lo que hoy en día es Ucrania, Rusia, Lituania, hacia Alemania, como consecuencia de todo movimientos, todo tipo de movimientos también sociales y también culturales que se dan en el mundo judío, de todas las sacudidas que pasa el mundo europeo en general y el mundo judío dentro de él durante y después de la Primera Guerra Mundial, y se genera un fenómeno único en la historia de un encuentro cultural apasionante de todas las corrientes y los grupos del pueblo judío en los cafés y en las calles de Berlín durante la República de Weimar. Y un poco es el tema sobre el cual estoy tratando de profundizar y encontrar algunas vetas culturales interesantes. Hasta En eso donde, estamos por ahora, vamos a ver hasta hasta dónde donde llegamos. llegan mis pocos y magros conocimientos, a los judíos, a los yeques, a los ashkenazim, así, alemanes, no eran muy... no querían muchos a sus hermanos arcaicos del este, Eh, ¿no? Sí y no, porque justamente lo que hay, lo vamos a hablar después, porque Dale. Sí, sí, sí. toca un poquito con lo que vamos a hablar hoy. Lo que hay a principios del siglo XX o más o menos alrededor de la Primera Guerra Mundial, hay un fenómeno sobre todo en la generación joven, ¿sí? Hay Los que separar entre románticos. los viejos yeques, digamos, los que se criaron en la Alemania imperial de los años 70, 80, 90 del siglo XIX, y las nuevas generaciones que de alguna manera rechazan la forma de vida burguesa tradicional de sus padres y buscan una identidad judía más auténtica y empiezan justamente a idealizar a esos judíos del shtetl, a propósito Ah, del shtetl, como un modelo alternativo, no necesariamente para volver a él, pero como una especie de modelo alternativo de algo más auténtico, un de Buber, algo que ¿no? Por tiene más que ejemplo. ver con una vivencia judía genuina, real, no permeada por todo tipo de influencias de la modernidad y los intereses económicos o de los intereses, digamos, de clase que ellos identificaban con la generación de sus padres. La fe. Ahí tenés un Buber, por ejemplo, ¿no? Rescatando Exactamente. el O sea, hasidismo y eso. gran gestor de todo este proceso, uno de los grandes gestores, el más famoso, justamente es Martin Buber, que a partir de los cuentos hasídicos que él recupera y publica en alemán, se va a transformar de alguna manera en el gurú de toda una generación de jóvenes judíos de habla alemana que no querían el judaísmo de sus padres, pero que tampoco querían renunciar al judaísmo. Y de alguna manera Buber les ofrece una opción judía interesante, diferente, auténtica, con las modificaciones que Buber, o con los, digamos, las interpretaciones que Buber tiene que hacer sobre eso, para hacerlo potable al oído de un judío alemán que ya ha pasado por un sistema educativo, por una socialización que es un poco diferente. Pero me parece interesante, si bien no, digamos, Medinian, Leinian, Beotoinian, ¿no? De un tema al otro tema, pero en el mismo tema, y enfocándonos, volviendo a la idea del shtetl, me parece interesante, ¿no? Este punto de partida, este encuentro de Occidente con el mundo de Europa del Este, y este modelo, por un lado, de
rechazo y idealización por el otro, ¿no? Me parece que son dos factores que creo que deben ser ponderados en nuestra conversación. Por un lado, cierto sector del judaísmo burgués, más acomodado, con acceso a la universidad y a Occidente, que rechaza el mundo del shtetl, el mundo de la pobreza, el mundo hasídico, vamos a ponerlo así en términos brutos, después vos lo desmenuzás. Y por el otro lado, ciertas generaciones, allá en los 20, o en el siglo XXI, el 2021 también, que hay una suerte de idealización de ese mundo fantástico y perdido, ¿no? Del shtetl. Exactamente. Pero comencemos con lo básico. Y si querés, Joe, yo te hago unas par de preguntas básicas que me pregunto yo y que seguramente alguien que nos está escuchando también se pregunta. Definición de diccionario o Twitter de shtetl. Primero, ¿cómo se... Shtetl es una palabra en yiddish, y de ser así, ¿qué significa? ¿Y cómo lo definirías en un párrafo para entender de qué estamos hablando? Bien, primero la definición ya de por sí es un problema, porque si uno se pone a buscar definiciones, y algunos autores han tratado de desmenuzar esto, se da cuenta de que existen por lo menos unas 3 o 4 definiciones diferentes. Primero, la palabra es una palabra en yiddish, es el diminutivo de la palabra Stadt. Stadt es una ciudad. Stadt es ciudad, digamos, cuando los judíos de Europa Oriental se referían a Lemberg, Lviv, Lvov, por nombrar una ciudad que ahora está de moda, no está de moda, están los titulares, lamentablemente, o Odessa, que también está en los titulares, lamentablemente, o Kiev, hablaban de un Stadt, hablaban de una ciudad, básicamente un centro urbano, como nosotros lo conocemos hoy en día, con las características que nosotros conocemos hoy en día. Cuando hablaban del shtetl se referían a una ciudad pequeña, a una aldea. A lo largo de la historia ha habido diferentes definiciones del shtetl. Básicamente lo que nosotros vamos a ponernos de acuerdo ahora, de las muchas definiciones, inclusive en determinado momento, a fines del siglo XVIII, la corona polaca intentó crear una definición legal de qué es un shtetl a efectos de cobrar impuestos, que es lo que les importa a los estados, ¿verdad? Pero en el habla popular de los judíos esa definición no prendió. Si yo tuviera que definir en el habla popular o digamos en la idea popular qué es un shtetl es una pequeña aldea o una aldea en la cual alrededor del 50% de su población son judíos, puede ser más, en algunos casos llega casi al 100% de la población, pero digamos que por lo menos el 50% de la población son judíos, tiene una serie de instituciones básicas autónomas de la vida judía, tiene una serie de instituciones básicas autónomas de la vida judía, como ser un cementerio y una sinagoga y un Talmud Torá o un marco educativo que puede ser también Heder, también Talmud Torá y también otros marcos más o menos desarrollados. Cuenta con algún tipo de autonomía que está en manos del Kaal. El Kaal es como lo que sería la Keilah, la organización comunitaria central, y tiene un mercado. El shtetl tiene mucho que ver con el concepto, el desarrollo del concepto de shtetl tiene mucho que ver con aldeas o pueblos en los cuales existía un mercado que funcionaba 1 o 2 veces por semana, en los cuales la población regional, también la población local, pero también los pocos judíos que vivían en el campo, que vivían más aislados que el judío del shtetl, que vive en una comunidad, e inclusive algunos judíos de la ciudad, llegaban para comerciar con los judíos y con los no judíos que vivían en ese lugar. O sea, la idea del shtetl está muy asociada a la idea de una especie de centro comercial regional que 1 o 2 veces a la semana funciona como mercado. Te hago un par de consultas que me Sí, surgen acá. Yo quisiera empezar con lo general y después vamos más a desmenuzarlo, pero con preguntas que quizás aprovecho teniendo a Joel Schwartz que analizaste y pensaste el tema para desasnarme. Lo primero que es interesante es decir que por lo menos un 50% de la población es judía. Creo que en parte de la idealización
¿no? Hay una idea que el shtetl era casi un gueto 100% judío, ¿no? Digamos que en el imaginario popular, y quizás después podemos hablar dónde surge ese imaginario, ¿existieron shtetls que eran 100% judíos o Sí, siempre había una interacción con el no judío? son dos cosas distintas. Siempre hay una interacción con el no judío, también cuando el shtetl en sí la población del shtetl puede ser casi 100% judía, y esto tiene que ver un poquito con la historia del desarrollo de los shtetl. Voy a llegar a eso si querés en un minuto. Pero con respecto a lo anterior, sí, seguro que existe todo el tiempo interacción entre judíos y no judíos, interacción que se da en el mercado, interacción que se da en cuestiones que tienen que ver con lo económico, y que tiene que ver con el hecho de que los judíos llegan a los diferentes lugares de colonización, porque estos lugares son objetos de colonización, invitados o mandados por alguien. El judío no se toma su carruaje o su carro tirado por dos bueyes y a toda su familia, y llega a un lugar y se instala ahí y dice: acá hacemos un shtetl. No funciona así. Me parece que tuviste hace poco una conversación con Pinjas Vivelnik, y hablaron de la realidad de los judíos en la época medieval. Una de las cosas que yo aprendí hace más de 30 años con Vivelnik, que fue mi profesor, y con quien somos muy amigos hasta hoy, es que la colonización judía o la presencia judía a lo largo de muchos siglos, hasta la entrada de la modernidad, se da en función de algún tipo de invitación por parte de fundamentalmente la nobleza, la aristocracia. Y en el caso de los shtetl, si hacemos un poquito de historia, digamos el origen más preciso del shtetl tiene que ver con la expansión de un estado que fue en algún momento la potencia más importante de Europa y hoy en día no existe, que fue la Federación Lituano-Polaca. La Federación Lituano-Polaca es un reino que es, como su nombre lo indica, la unidad de la corona de Lituania con la corona de Polonia, pero que en realidad era un reino que iba desde el norte del mar Báltico hasta el mar Negro, hasta los territorios que hoy en día son objeto de la guerra entre Rusia y Ucrania. La Federación Lituano-Polaca era un territorio inmenso que abarcaba unos 6 o 7 u 8 países de hoy en día, por lo menos parcialmente, algunos en forma total, y esa federación contaba, entre otras cosas, con la presencia de una población judía. Población judía había ido llegando en distintas olas al reino polaco y posteriormente al reino lituano, básicamente a partir del siglo XIV, y cuando en el siglo XVI, o sea, 200 años después, empieza a generar este inmenso reino, los aristócratas, la nobleza lituano-polaca, se apodera de enormes territorios en los nuevos territorios que van conquistando, que conquistan de los cosacos, que conquistan de los rusos, que conquistan de otros pueblos que existían en ese momento en la región. Van conquistando territorios y quieren generar economía, quieren generar agricultura, quieren generar comercio, quieren generar comercio entre ellos y con otros países, y para eso necesitan gente que pueda llegar a esos lugares para hacer todo el trabajo de administración y generar algún tipo de centros urbanos o semiurbanos que puedan hacer la administración de esos lugares. Esa va a ser una de las funciones principales que van a empezar a cumplir los judíos. Y por esa razón, los judíos que en un principio, cuando llegan a Polonia, están concentrados en algunas ciudades, que son básicamente las ciudades que pertenecen a los reyes, van a empezar a expandirse, invitados por la nobleza, por una docena, por unas cientos, no docenas, por cientos de pequeñas aldeas y comunidades a todo lo largo y lo ancho de ese territorio. Así se crean los primeros shtetl. Y esos Estamos shtetl, hablando esto es del... importante, Sí. se crean por una especie de alianza o de simbiosis entre la presencia judía y esa nobleza polaca o polaco-lituana. Dos o más preguntas. Yo, el primero, estamos hablando de que estos primeros son del siglo XVI-XVII. Exacto. Ok.
segunda pregunta que te hago. ¿El fenómeno shtetl, por cierta característica, es solamente en el este de Europa o encontramos la presencia de shtetl en una aldea judía, no sé, un judío, una aldea donde 50% de la población judía, Moisesville, no sé, en Argentina? ¿Puede ser considerado un shtetl o no? O en Egipto, donde, no sé, judíos que vivían en una pequeña aldea. ¿Eso es un shtetl o no? A ver, es muy buena tu pregunta, porque siempre es la pregunta histórica de si el concepto se puede aplicar solamente en una situación histórica o si nosotros podemos agarrar el concepto y decir, ok, vamos a ver qué de este concepto es relevante para otros lugares. Yo creo que sí, yo creo que hay elementos del shtetl, ni que hablar Mosesville, que es una comunidad creada por judíos que venían de shtetl de diferentes lugares de Europa Oriental, y ese era el modelo que tenían. Ese era el modelo que tenían, y de hecho los primeros habitantes y los primeros rabinos y demás, ese era el modelo que traían de casa y eso es lo que sabían hacer. Pero también si no ese es el modelo, yo creo que sí, yo creo que hay muchas características que se van a repetir. Otra vez, con características históricas determinadas en cada lugar. Me imagino, no me imagino, yo sé con certeza que un shtetl que está a muchos cientos de kilómetros de cualquier centro urbano va a ser muy diferente de un shtetl que está ubicado en una región en la cual hay centros urbanos cercanos y la comunicación con los centros urbanos, con el intercambio cultural con otros lugares, el pasaje de gente o la circulación de gente de y hacia ese shtetl va a ser diferente que en un lugar que está mucho más aislado. Entonces, la historia en cada lugar va a ser un poco diferente. Si no hablo en forma genérica, podríamos decir que sí, que hay shtetl o que hay el modelo de shtetl se puede repetir, se puede replicar, se puede comparar en otros lugares del mundo, también en Egipto y también en Marruecos y también acaso en algunos lugares muy particulares de Europa Occidental, con las características propias de esos lugares. Dos cosas como para tener en el tintero y no me quiero olvidar, porque soy muy olvidadizo. Hace poco leí un libro sobre Kiryat Yoel, no Yoel Schwartz, Kiryat Yoel, Sí. que es un shtetl-like, o intento o idealización del shtetl de la comunidad Satmar en el norte de Nueva York, Sí. y ahora no sabes si se están moviendo, porque los precios subieron mucho, se están moviendo a Tampa. ¿Sabes que compraron acá en Tampa, en Florida? Ok. Otro grupo jasídico compró en Tampa. No, entonces, eso es interesante, ¿no? Como grupos jasídicos en los Estados Unidos consiguieron con el sistema legal de los Estados Unidos esa autonomía idealizada del shtetl. Eso para poner el tintero, ¿no? En el mundo de idealización y cómo el shtetl vuelve del siglo XVII de Polonia y Ucrania, vuelve a reaparecer en los teatros de Nueva York en los años 60, 70, con The Fiddler of the Roof, y cómo vuelve a aparecer en aldeas, creo que también es de los 70, el inicio de Kiryat Yoel. ¿Tenemos idea de números, de cantidad de shtetl y de... ¿Hay algún... Estamos hablando de 100, 1000, imposible saber? Estamos hablando de más de 1000. Ok. Estamos hablando de más de 1000. Y otra vez, te vuelvo a repetir, como la definición es una definición un poco amplia, es muy difícil establecer. Pero por lo menos para darnos idea, estamos hablando de 1000, serán... Aldeas, por ponerles un nombre. Sí, un shtetl. Y tenemos idea de cantidad de... Para poner un gráfico, ¿cuántos habitantes tenía? Una seguramente había más grandes, más chicas, pero hay de lo mínimo a lo máximo que se encontró de registros, algo que hay en cada uno de estos shetels. Bueno, yo te contaba hace un ratito que en una ley polaca de fines del siglo XVIII se hablaba de que un shtetl era una población de alrededor de 300 personas como mínimo. Entonces, en términos, digamos, legales, un mínimo de 300 personas constituye un shtetl y de ahí para arriba. Ahora, esto no quiere decir que no haya habido shtetls de menos personas y que, por supuesto, no habrá habido comunidades judías que se consideraban shtetl a pesar de que, digamos, su cantidad de población era más. Hay una canción en Yiddish muy famosa llamada Meine Shtetl Belz,
Belz es una ciudad, una aldea, hoy en día una ciudad en Polonia, que había mucho más de 300 personas, mucho más de 300 judíos, varios miles, y sin embargo ellos se consideran a sí mismos shtetl, y así también pasó, digamos, a la historia, inclusive a Hasidut Belz, Ujú. la corriente hasídica que nace en Belz, existe hasta el día de hoy, y toma, digamos, el nombre del shtetl en el cual la Hasidut se desarrolló. Es una Hasidut de miles de Y hay, miembros hoy en y en día. relación a eso, hay una, ya que trajiste la idea de Hasidut a la charla, ¿hay una relación intrínseca entre shtetl y hasidismo o no necesariamente? Y podemos encontrar en estos shtetls también judíos que podríamos llamar litvaks, judíos lituanos, digamos, más tradicionales antes de- del hasidismo, o judíos seculares o secularizados o no en los shtetls. Eh, ahí entra una cuestión que es más regional. O sea, ahí, en líneas generales, hay una correlación no exacta, no 100%, pero hay una correlación entre el desarrollo del hasidismo y la realidad del shtetl. Pero lo voy a decir al revés. El mundo de las grandes yeshivot, el mundo de las grandes yeshivot, digamos, el mundo del estudio talmúdico poderoso, importante, que se desarrolla en lo que se llama el siglo de oro del judaísmo polaco, más o menos el siglo XVI, se desarrolla en las grandes ciudades. Las primeras yeshivot importantes son las yeshivot de Lublin, y de ahí se van a extender a otros lugares de Europa Cracovia. Oriental, pero a las Sí. grandes ciudades, ¿sí? A Cracovia y finalmente a Vilna, donde sí va a llegar a ser, nosotros hablamos hasta el día de hoy de la Yeshiva Litvak, de la Yeshiva lituana como el modelo de la Yeshiva, de la gran academia del estudio talmúdico. En las regiones más, lo que nosotros llamamos las regiones más alejadas, ese proceso prácticamente no se da. No se da porque una gran yeshiva requiere, en primer lugar, una masa crítica de gente. En segundo lugar, una cierta capacidad económica. Hoy en día los que han estudiado el tema del desarrollo del estudio talmúdico en Europa Oriental, claramente hay una correlación entre la capacidad económica comunitaria de las personas que participan por lo menos del levantamiento de las grandes yeshivot, y en la gran mayoría de las regiones en las cuales se desenvuelven los shtetls, y esto creo que tiene mucho que ver con la cuestión de entre historia y mito, no hay un gran desarrollo económico, sino todo lo contrario. El shtetl vive siempre, o en la mayoría de los casos, en el límite de la pobreza. También cuando llegan procesos de semi-industrialización en el siglo XIX, todavía el shtetl vive en líneas generales en términos de pobreza. Primero vive en un ambiente de pobreza, porque los locales son campesinos pobres, analfabetos y que no tienen prácticamente ninguna perspectiva más que ser servidores de los latifundistas, aquellos nobles de los que hablábamos antes. Y segundo, porque no hay un espacio en el cual puedan desarrollarse, no hay un sistema educativo, tampoco para la comunidad judía. Las grandes yeshivot están en los centros urbanos. En todo caso, el sueño de la familia pudiente de un shtetl va a ser mandar a una gran yeshiva en Lublin o en Cracovia o en Vilna, con la perspectiva de que no vuelva, no de que vuelva después al shtetl, sino con la perspectiva de que no vuelva y de que se desarrolle allí y haga carrera rabínica allí. Eso en el mejor de los casos. Por lo tanto, el mundo, digamos, rabínico de las yeshivot no se va a desarrollar en los shtetls. ¿Qué es lo que sí se va a desarrollar? Se va a desarrollar justamente todo lo que tiene que ver con una religiosidad popular, todo lo que tiene que ver con la búsqueda de un camino religioso que no pase necesariamente por el estudio del Talmud o por digamos, el estudio más académico. No nos olvidemos que en la Polonia y la Lituania del siglo XVI, XVII, XVIII, el jefe de la yeshiva tiene el mismo estatus que el gobernador de una universidad, legalmente. Así lo consideran, presidente de la universidad.
igual que un presidente de una de las universidades que había en ese momento en Europa Oriental, reconocido por el Estado, por la monarquía local. Y entonces, desde esa perspectiva, hay una polarización social, económica, que también va a influir sobre la polarización religiosa. El shtetl definitivamente va a ser la cuna del hasidismo, lo que no quiere decir que no va a haber también intentos de llegar con ideas iluministas, por ejemplo, en la región, lo que hoy en día, la región del debate, de lo que hoy en día es la región del occidente de Ucrania, lo que se llamaba en algún momento Galicia, donde hubo intentos de llevar las ideas iluministas y seculares, donde se crearon en algunos shtetls escuelas que perseguían las ideas iluministas. Y no nos olvidemos tampoco que ya avanzado el siglo XIX y comienzos del siglo XX, esas regiones también van a ser unas regiones donde va a prender fuertemente el movimiento sionista. No el nacionalismo local polaco o ucraniano, pero sí el nacionalismo judío, de alguna manera como una búsqueda de una respuesta más secular a los desafíos de la modernidad. Es decir, que en esas regiones también va a haber un espacio importante para el sionismo, tal vez más fuerte que en los grandes centros urbanos. Y yo, había una diferencia teniendo el Heider, el Talmud Torá, el Kal, y vamos a decir, una cultura idealizada y bien importante en el judaísmo que tiene que ver con la educación y demás, entre el judío local y el no judío, y el polaco o el lituano o el ruso de esas aldeas. Se veía un desarrollo diferencial que después tenía consecuencias en lo económico, o digamos, el judío era letrado o no lo era, o quizás eso también es parte del mito, ¿no? Los judíos en los últimos 2000 años fuimos alfabetizados o no. Y el lugar también de las mujeres, ¿no? Me interesaría si había, digamos, Sí, se entiende. Mira, hay dos procesos que me parece que es muy interesante tener en cuenta. Con respecto a la cuestión de la diferencia. Los judíos llegan a la región de Europa Oriental desde Alemania, básicamente, lo que nosotros llamamos Ashkenaz, que no es todo Alemania, es básicamente el Valle del Rin, comunidades como Worms y Speyer, o Speyer, comunidades que algunas ciudades inclusive que hoy en día ya no existen, básicamente a partir del siglo XI, siglo XII y fundamentalmente siglo XIII, empiezan a llegar a Europa Oriental. Y se van, como contamos antes, expandiendo por todas estas regiones de Europa Oriental hasta llegar a las costas del Mar Negro. Recién recordé yo un minuto, creo que fuiste vos, no me acuerdo si fuiste vos o no, que estando, porque vos también nos llevaste a Polonia, a nosotros, a lo mejor, y creo que estábamos en Varsovia y nos pusiste delante del edificio donde estaba el rey, que ahora no recuerdo, que es el que le abre las puertas a los judíos y hay... Exacto, es en Cracovia. Casimiro el Grande fue uno de los reyes que le abre la puerta a los judíos. Uno de los, porque hay varios, pero es el que le garantiza por primera vez los derechos de la comunidad judía en Polonia. Exactamente, muy bien. Algo me acuerdo. Estamos hablando de hace, no sé, 15 Así años es. ya. 15 años. Y perfecto, claro, exactamente. Pero lo interesante es que en todo este periodo de 800 años de vivencia judía en Europa Oriental, los judíos siguen hablando en el idioma que trajeron de Alemania, que no es el hebreo, es el yiddish. Siguen hablando en el idioma que trajeron de Alemania. Si vos estuviste conmigo en Varsovia, a lo mejor te acordás de una cosa curiosa, no sé hasta qué punto todos lo ven o no lo ven, pero en los cementerios judíos polacos hay lápidas en yiddish, hay unas pocas lápidas en hebreo, y aquí y allá, sobre todo a partir de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, vas a encontrar alguna que otra, pocas, una minoría de lápidas en polaco. Cuando la mayor parte del tiempo esa región estuvo en poder de los rusos, y no vas a encontrar una lápida en ruso. Es decir, durante todo el periodo que los judíos viven en estas regiones de Europa Oriental, no adoptan lo más básico que es la comunicación en el idioma local, que es el ruso o el polaco.
¿Hablan los judíos ruso o polaco? Y ahí entra una cuestión que vos tocaste o que me preguntaste tangencialmente, y es, los judíos por lo general no, las judías muchas veces sí. ¿Por qué? Porque el hombre judío básicamente no está en muchos de estos shtetls encargado de la negociación, digamos, en el comercio. Quien atiende en la práctica el comercio familiar es la mujer. Y entonces la mujer sí necesita conocer por lo menos los rudimentos básicos del idioma local para comunicarse con compradores, para comprar y demás. Pero hay un fenómeno de lo que podemos llamar una especie de vivencia paralela. Yo no sé si la palabra aislamiento, es un tema que se discute mucho, la cuestión del aislamiento de los judíos de sus vecinos en los shtetls y en general en Europa Oriental. Yo no sé si la palabra aislamiento es lo que mejor lo describe. Lo que hay son dos vivencias paralelas que comparten el territorio, que hacen muchas veces negocios en conjunto, que tienen muchas veces espacios de encuentro que tienen que ver justamente con el mercado y con algunas necesidades, digamos, de seguridad que los afectan a todos. A ver, cuando los cosacos de Khmelnytsky en el año 1647-48 invaden Polonia para protestar contra el dominio de los latifundistas polacos, no distinguen entre judíos y polacos y de hecho, según la leyenda, queman 700 comunidades judías. ¿Sí? Hay una crónica muy famosa de un rabino, Nathan Neta Hanover, que cuenta la historia de cómo las comunidades judías fueron destruidas, 700 comunidades judías fueron destruidas, los judíos exterminados, y los que no fueron exterminados fueron esclavizados y llevados como servidores, como esclavos a los lugares que los cosacos dominaban en las estepas rusas. Propósito, entre paréntesis, el cuento, tal vez uno de los más famosos de la literatura judía del siglo XX, El esclavo, El esclavo de Bashevis Singer, claro, trata justamente de esta historia. Un judío que es llevado por los cosacos, permanece varios años prisionero, y no le vamos a hacer a la gente spoiler de cómo se libera y qué pasa después. Pero justamente toca este periodo histórico. Entonces, hay, por un lado, el vínculo con esa población alrededor, pero por otro lado, hay una sensación de diferencia marcada. No solamente por lo religioso, sino porque también nosotros, los judíos, estamos en el shtetl, pero esta no es nuestra casa. Es decir, hay una, como siempre decimos, ¿no? Cuando hablamos de la vivencia judía tradicional hasta el año 1948, es que estamos en el exilio. O sea, nosotros estamos en el exilio, vivimos acá por ahora. Es decir, que la vivencia siempre es una vivencia temporaria, siempre es una vivencia, aunque temporaria puede durar cientos de años, pero siempre con la mirada puesta en que en algún momento iremos a otro lugar y nuestra casa está en otro lado. Entonces esa vivencia, llamemos galútica en el sentido que estamos en el exilio, hace que marca una diferencia de plano con la población local y la sensación de que con estos campesinos analfabetos que no tenemos los mismos intereses, no tenemos las mismas expectativas, no tenemos la misma expectativa de vida, no tenemos los mismos valores, y por lo tanto no tenemos nada que compartir. Por eso no siquiera nos vamos a tomar el trabajo de hablar en ruso o en polaco, vamos a hablar lo mínimo indispensable para hacer negocios y no mucho más que eso. No por una cuestión de aprovechamiento del otro, sino por una sensación de que pertenecemos a mundos diferentes. Ahí sí quizás es uno de los grandes, y ahora vamos a la parte más de la historia, el mito, ¿no? Y la idealización de los shtetls. Ahí sí vemos, digamos, alguna quizás diferencia en otros lugares del mundo donde, ya sea en el mundo turco o en el mundo árabe y demás, los judíos normalmente aprendían esos lenguajes, por más que siguiesen hablando judeo-árabe y demás, conocían bien el árabe o el turco, digamos. Ahí sí hay una asimilación cultural con el ambiente que sobrepasa solamente la parte comercial, ¿no? Porque algo que estás resaltando es que todos los encuentros entre judío y no judío, ya sea ruso, polaco, lituano, tienen que ver con el área de lo comercial. En el
en otras áreas, en otros lugares de la vida judía, en la época del Renacimiento, en la época del comienzo de la Edad Moderna o incluso de la Edad Media, había una relación mucho más fructífera en otras áreas. Ahí quizás es algo también a remarcar. Ahora vamos, si te parece, Joel, a la segunda parte del encuentro, que tiene que ver con cómo vemos hoy el shtetl. Por un lado yo tengo como dos versiones, ¿no? La versión de algunos de el shtetl era un lugar terrible, donde en cualquier momento nuestras libertades, nuestras posesiones, nuestras mujeres podían ser violadas, podían ser arrasadas, no teníamos, y vivíamos en una pobreza muy extrema o en el límite de la pobreza. Y otro, una idealización esa era la vida judía auténtica. Esa era la vida judía sin intromisión del mundo occidental, donde podíamos ser felizmente judíos y cantar canciones los martes por la noche o hacer una jupá en el medio de la plaza. No, digamos como... hablemos un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo son las miradas contemporáneas del shtetl y cuántos se ajustan con la realidad? Y quiero sumar algo, que una Rebetz una vez me dijo, la esposa de un rabino, cuando estábamos hablando de la vajilla de carne, de la vajilla de leche y la vajilla para pesas y una cosa, la otra, me dijo, Uri, mis papás venían del shtetl, no era que sus abuelos, y eran religiosos, ¿sí? Eran observantes como todo judío promedio del shtetl. ¿Vos te crees que tenían una vajilla para cada una de las cosas? No tenían 2 cucharas. ¿Vos creés que van a tener una vajilla para todo eso? Es una imagen que me quedó, ¿no? Es esa frase. Sí, absolutamente. Yo, por empezar por algo, vos sabés que siempre las imágenes que nosotros tenemos o las memorias que nosotros tenemos no funcionan de atrás para adelante como la historia, sino de adelante para atrás. Es decir, nosotros básicamente, yo creo que la memoria del shtetl, o la memoria, digamos, del shtetl como ese espacio de peligro permanente, tiene mucho que ver con el final del periodo, que es básicamente lo que pasa cuando la mayoría de los shtetl quedan bajo el dominio del Imperio Ruso y fundamentalmente en la último cuarto del siglo XIX, que básicamente hay una política deliberada por parte del gobierno del Imperio Ruso de hacer todos los esfuerzos posibles porque estos judíos que heredamos de los polacos, que no sabemos qué hacer con ellos, se vayan. Y eso va a determinar que los shtetl se van a transformar primero en lugares cerrados por ley, porque los rusos le impiden a los judíos moverse de los libremente de los lugares en los que viven, salvo con permisos especiales. Se van a transformar en lugares en los cuales hay una prohibición de determinadas profesiones o áreas de ocupación, por lo tanto, atraso económico, ¿sí? El judío no puede libremente decidir que abre una fábrica de algo si no cuenta con el aval del Estado ruso, y el Estado ruso no le daba el aval a los judíos para que hicieran eso, y se va a convertir también en un espacio de persecuciones. La palabra que el Imperio ruso le legó a la historia judía es la palabra pogrom. Y el pogrom, que en definitiva nosotros hoy en día lo aplicamos para muchísimas cosas en diferentes latitudes del mundo, nace de la experiencia de los judíos rusos que periódicamente recibían la visita, entre comillas, espontánea. Digo entre comillas porque hoy en día sabemos perfectamente que de espontánea no tenían absolutamente nada, eran propiciadas por sectores más o menos afines al gobierno ruso, a veces directamente al gobierno, digamos, a la política del zar, y a veces algunos ministros o algunos grupos políticos que tenían intereses en determinadas regiones en, ¿cómo se dice?, en calentar el terreno, y esos pogroms implicaban asesinatos, implicaban violaciones, implicaban la quema de los negocios, implicaban muerte, por supuesto, implicaban destrucción. Y eso llevó a que muchas enormes cantidades, contingentes enormes de judíos optaran por subirse a los barcos y salir, ¿sí?, como mis bisabuelos, hacia Sudamérica,
como los hermanos de mis bisabuelos hacia Norteamérica y como algunos parientes un poco más lejanos, en una proporción mucho menor, hacia la tierra de Israel o hacia otros países de Europa que eran en ese momento un poco más benévolos, de los judíos ya contaban con cierta igualdad de derechos, como Alemania, como Francia, como Inglaterra y demás. O sea, el fenómeno del refugiado judío, del refugiado judío que fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empieza a circular por todas las grandes ciudades de Europa y de América, tiene que ver justamente con el final de ese proceso, con el principio del fin de ese proceso que nosotros llamamos la destrucción de las aldeas judías en Europa Oriental. Eso lo empezaron los zares y lo terminaron los nazis, pero no nos podemos olvidar que lo empezaron los zares. Entonces, desde esa perspectiva, la visión pesimista, por llamarla de alguna manera, o negativa del shtetl, representa algo absolutamente correcto, históricamente. Ahora, la otra visión también es verdad. Pero Sí, únicamente del último periodo, porque estamos pero, hablando desde el siglo pero sobre XVII todo del a último mediados periodo, del siglo exactamente. XIX, con ciertos seguramente ataques, y no vamos a decir que es una vida idealizada, no se vivía en esa persecución y ese miedo constante que se generó en los últimos, o sea, 50, 60 años de la historia. Vamos a decir así, durante cientos de años, los judíos en la mayoría de los shtetls, sacando algunos momentos particulares que justamente los recordamos históricamente, pues son momentos particulares. Hablé de los pogroms de los cosacos en el siglo XVII y algunos otros momentos en los cuales se producen expulsiones puntuales de determinados lugares. En la mayoría de los shtetls, la mayor parte del tiempo, durante la mayor parte de la historia, hay un modus vivendi entre la población local polaca, ucraniana, lituana, los judíos y los dueños de la región, que son los latifundistas, normalmente la nobleza polaca o ucraniana, o lituana. Hasta el día de hoy, en algunas familias judías, si alguien de los que nos escucha viene de una familia polaca judía tradicional, habrá escuchado alguna vez que cuando le pedís a tu mamá o a tu abuela para comprar algo excesivamente caro, te van a decir, ¿vos qué te crees? Que tengo la plata de Potocki, que yo soy Potocki. ¿Quién era Potocki? Potocki era un noble polaco que como noble y como ministro y como uno de los tipos más ricos de toda Polonia y de toda Europa en aquel momento, tenía varias aldeas que eran de su pertenencia, las cuales tenía un castillo, alrededor del castillo había una aldea, al lado de la aldea había un mercado, y él era el dueño de la aldea y era el protector de los judíos. Y los judíos lo idealizaban como un gran amigo de los judíos, como un gran amigo de la causa judía, hasta que hay una leyenda bastante famosa, no sé si vos la escuchaste, de que uno de los descendientes del Graf Potocki, del conde Potocki, se pasó por la sinagoga y se prendió tanto de los cánticos que escuchaba en la sinagoga jasídica de la aldea de Landshut, que decidió convertirse al judaísmo, cosa que en aquel momento era absolutamente prohibido. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y el tipo se convierte al judaísmo, empieza un periplo por todas las comunidades judías, escapándose de la policía y de la Inquisición que lo están buscando, hasta que llega a la ciudad de Vilna, donde se esconde en el Hatzer, digamos, en la corte de los alumnos de quien era el Gaón, el rabino de Vilna, y hasta que alguien lo denuncia y finalmente la Inquisición lo atrapa y lo queman por haberse convertido al judaísmo, por haber renegado de su cristianismo. Estamos hablando ya de principios del siglo XIX. No sé si es una leyenda o no, pero cuando estuve en Vilna me mostraron la tumba del Gaón de Vilna y atrás hay una tumba chiquita y me dijeron que es la tumba del hijo de Potocki. Así que yo no sé si es verdad o no, pero lo que quiero decir es que hasta el día de hoy hay en algunas familias judías un imaginario que recuerda esa especie de simbiosis, esa especie de vínculo entre la nobleza polaca, los campesinos y los judíos que existió durante muchos años, durante muchos siglos, con todas las, otra vez, con todos los accidentes que hubo y que naturalmente tenía que haber a lo largo de esos siglos, con una oposición muy fuerte por parte de la Iglesia Católica
que por supuesto no veía con buenos ojos la presencia judía, pero durante la mayor parte del tiempo con una marcada defensa de los judíos por parte de la corona y por parte de la nobleza, que de alguna manera los veía como, en el mejor de los casos, puedo decir, un mal necesario para la manutención del sistema que ellos tenían. Ahora, con relación a la otra cara de la moneda, digamos, a la visión idealizada, romántica, positiva, primero hay que entender de dónde esa visión viene, y vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio. Los judíos de Europa Occidental, fundamentalmente los judíos alemanes o de habla alemana, porque incluyo austríacos, checos y demás, de alguna manera se habían alejado mucho durante el siglo XIX y principios del siglo XX de todo lo que era su cultura judía, digamos, la cultura judía tradicional que alguna vez habían tenido en Europa Oriental, o inclusive los pueblos de Alemania, las pequeñas aldeas de Alemania, de República Checa o demás. Hay un texto hermosísimo que seguramente vos lo conocés, que es la famosa carta al padre que escribe Franz Kafka. Carta, ¿sí?, a mi padre, donde sí, le critica, le critica es un por no texto darle todo. hermosísimo Es para hermoso. pensar la historia judía y la identidad judía del pasaje entre el siglo XIX y el siglo XX, y Kafka, entre otras muchísimas cosas que le reprocha a su padre, o sea, Kafka es un hijo de esa generación que critica la forma de vida burguesa de sus antecesores, ¿sí? Y entre otras, un judío de habla alemana, vive en Praga, pero pertenece a la comunidad de los judíos de habla alemana y en ese idioma escribe, o sea, perfectamente dentro de esto. Y una de las cosas que le reprocha a su padre es que vos trajiste judaísmo de la aldea en la que naciste, pero no supiste transmitirlo. O sea, de alguna manera, esa generación de transición había todavía traído algo de ese judaísmo, de las aldeas, de ese judaísmo más auténtico, la visión de los jóvenes de ese momento, de los jóvenes de hace 100 años, pero no tenían la capacidad o no tuvieron la capacidad o las ganas o el interés por ese judaísmo y esa visión judía o esa vivencia judía, transmitírsela a sus hijos. Entonces, estos jóvenes buscan un judaísmo que sea auténtico, un judaísmo que sea, como decimos, que sea un judaísmo que no esté basado en la hipocresía de lo externo, de lo superficial, ¿verdad? De ir a la sinagoga porque hay que ir, de vestirse bien para ir a la sinagoga porque todos estamos ahí, de compartir opiniones que son opiniones de la clase social a la que pertenecemos, pero nosotros las asociamos con el judaísmo. Nuevamente estoy citando la carta al padre de Kafka, que me parece un texto genial para trabajar este tema. Y frente a eso, empiezan a descubrir a través de algunos autores que al principio los textos que llegaban de Europa Oriental eran textos muy irónicos, muy burlones muy cínicos con respecto a la vivencia de las aldeas, ¿sí? Los más famosos autores en yiddish, como Pérez, como Mendele, Moijers Forim, esos grandes autores tenían una visión bastante crítica de la vivencia de esas aldeas judías, de la superstición, del enfocarse en... Son de la generación del padre de Kafka, digamos, o un poco Todos, anterior. exactamente, digamos, la generación la generación que de de los alguna que manera se quiere fueron. salir de eso. ¿Sí? Sí. La generación que quiere salir de eso de alguna manera. Entonces eran muy críticos de toda esa vivencia, de toda esa vivencia a la que veían como opresiva, como cargada de normas y de leyes y de supersticiones que le impedían tener una vida más genuina, una vida más asociada al mundo real y a lo que estaba pasando en el mundo. Y esos jóvenes, de alguna manera, y esos eran muy críticos. Pero la segunda etapa, digamos ya a principios del siglo XX, aparece un tipo de autores diferentes. Y vos mencionaste a Buber, y Buber en ese sentido es el paradigma, que en muchos de sus escritos, pero fundamentalmente en los cuentos hasídicos, va a desarrollar una reidealización de la vivencia hasídica, de la vivencia del shtetl, como una vivencia auténtica, como una vivencia orgánica, como una vivencia en la cual todas las piezas de la comunidad se van amalgamando
Esto tenía mucho que ver también con la postura filosófica de Buber. ¿Sí? Buber era un tipo que toda su vida buscó. Buber había nacido, la historia de Buber es una historia interesante de por sí, un tipo que nació en Viena en 1878, cuando tenía 3 años, es decir, en 1881, sus padres se separaron. Ya ser hijo de padres separados a fines del siglo XIX ya es una vivencia particular, Bueno, y él se tiene que ir a vivir a la casa de su abuelo. Pero el abuelo es el gran talmudista Buber. Exactamente, Digamos, que es un gran talmudista y un bibliógrafo importantísimo en Lvov. Lviv en ucraniano, Lemberg en austríaco, en alemán, que es básicamente el centro de toda una vivencia judía tradicional, que es la región de Galicia. Alrededor de, que es la ciudad, a su alrededor hay decenas de shtetls y de pequeñas comunidades, y allí Buber empieza a tomar contacto, aparte por la impresionante biblioteca de su abuelo, dicen que era una de las bibliotecas judías más importantes, seguro que del siglo XIX en Europa. Empieza a tomar contacto con una vivencia judía diferente. Y esa vivencia judía diferente, que él no la vivió, él la escuchó de las anécdotas de su abuelo, él la va a traer muchos años después a sus escritos y a su forma de buscar una comunidad popular en la cual todo esté amalgamado, en la cual de alguna manera se produzca un diálogo auténtico y real entre las personas, y eso él cree encontrar en el hasidismo, y eso es lo que de alguna manera le va a transmitir a los jóvenes, y alrededor de él se va a crear toda una especie de ritual, de esta especie no sé si llamarlo de rabino laico, porque él no se definía como laico, se definía como no observante, pero alrededor de los escritos de él se va a generar toda una corriente de pensamiento que busca reencontrarse con ese judaísmo tradicional, rescatar la autenticidad de ese judaísmo tradicional, no necesariamente porque quieren vivir como ellos. Hay un autor americano que no recuerdo el nombre, cosa que está mal, porque uno no puede citar a la gente sin decir el nombre, que dice que el shtetl a partir de ese momento empieza a funcionar como una metáfora evocativa. No es que quieren vivir en el shtetl. Y creo que cuando hablábamos del tema de Kiryat Yoel, que vos mencionabas, o otros ejemplos de comunidades que de alguna manera quieren revivir la vivencia del shtetl, no es que quieren revivir la vivencia del shtetl, quieren revivir esa imagen de la vivencia del shtetl, que de alguna manera es una imagen creada culturalmente en el siglo XX como una forma de dar una respuesta a la vivencia alienada, burguesa de la modernidad de Europa Occidental, que algunos judíos también van a encontrar también en Israel o en Estados Unidos. Otro personaje importantísimo dentro de este proceso es nuestro conocido, querido y admirado Abraham Yoshua Heschel. Heschel también contribuyó, especialmente en el marco americano, a, de alguna manera, rescatar la vivencia del, Señor, ¿no? del shtetl como una vivencia positiva, como una vivencia orgánica, a la cual los judíos tendríamos que tratar de rescatar sus elementos positivos. Hay un libro de Heschel. La tierra es del Señor. La tierra es del Señor, exactamente, donde él describe, justamente describe la vivencia del shtetl, que él de alguna manera conoció. Sus padres él había nacido en Varsovia, si no me equivoco, pero sus padres venían de los shtetls, y de alguna vez una vivencia que él también tenía muy cercana, y que de alguna manera contribuyó a recuperar o a retomar esa experiencia cultural. Fíjate que en dos espacios que tienen cosas en común, por un lado la Alemania de principios del siglo XX, y por otro lado los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX, hay una recuperación de la idea del shtetl como un lugar a ser idealizado, como un lugar a ser tomado como una nostalgia. ¿Sí? Hay un cantante español que dice: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. El shtetl de Heschel y el shtetl de Buber no es exactamente el shtetl del cual se escaparon 2,5 millones de judíos a fines del siglo XIX. Es un shtetl literario, de alguna manera. Es un shtetl que es un ideal para pensarnos en el presente y en el futuro, más que para intentar hacer historia de lo que pasó en el pasado. Creo que ese es como, ya podremos finalizar con esa frase, ¿no? Y estamos llegando al final, pero me parece maravilloso la forma que lo resumiste, las dos visiones, ¿no? La pesimista y la optimista,
Y también quiero resaltar algo, ¿no? Como la historia no se repite exactamente, pero estudiar la historia nos hace pensar. Creo que esta rebelión contra los padres y la recuperación de los abuelos, ¿no? Eso que pasa a comienzos del siglo XX en Europa, para pensar, ¿no? Contigo, con otro invitado de PLF, es algún fenómeno que también comenzó a pasar de vuelta en los años 70, en los años 80, en gran parte del judaísmo y que explica bastante el movimiento de Ballet Teshuvah, ¿no? De una vuelta a una ortodoxa, que es básicamente lo mismo, ¿no? Padres que encuentran el judaísmo, ya sea en el mundo, vamos a ver, el judaísmo lavado o mínimo del movimiento reformista, conservador, o quizás en una exposición del sionismo, y hijos que en los años 70-80 ya no encuentran la realización de su judaísmo en eso que hacían los padres, intentan algo más arraigado, más del día a día, con más rituales exteriores, más. Entonces, como interesante, ¿no? Que estamos no sé en qué momento estamos en ese periodo, ¿no? Porque si seguimos esa idea, en algún momento hay una revuelta de eso, ¿no? Hay esos nietos que de vuelta se convierten ellos mismos en padres y hay hijos que se van a rebelar contra eso. Ya será en 20 años, en 30 años. Pero es interesante, ¿no? Pensar como en menos de 100 años o un ciento y poco de años pasa 2 veces esto. Sí, yo coincido plenamente contigo, o sea, yo creo que en general, yo creo que cuando el péndulo va muy radicalmente hacia un lado, tiende a volver radicalmente hacia el otro en algún momento, en una generación después o 2 generaciones después, tiende a volver radicalmente hacia el otro. Yo creo que eso es algo que uno solo lo podemos ver bien en la historia judía y al mismo tiempo no vuelve exactamente al mismo lugar. Es decir, otra vez, no vuelve al mismo lugar, porque Kiryat Yoel no es un shtetl. Puede tomar al shtetl como una metáfora de lo que quiere hacer, pero en el marco de las libertades que le permite la sociedad americana de hoy en día. No es el shtetl, ¿sí?, en el cual los cosacos podían entrar Pero es a interesante, ¿no? desmantelar. Pensar esto, normalmente hablamos del camino del medio, del Shvil HaZahav, de buscar los puntos medios, pero es interesante la historia, a veces necesitamos esos péndulos, a veces necesitamos esos extremos, ¿no? Porque Sí, también seguro. el rompimiento del padre de Kafka y su movimiento del shtetl a la ciudad le permitió nacer a Kafka. Digamos, quizás Kafka no hubiese nacido en un shtetl, no hubiese escrito la Metamorfosis en un shtetl, o Buber no hubiese... entonces, a mí me parecen interesantes estos movimientos, ¿no? No para Sí, 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 absolutamente. O sea, el mejor ejemplo de eso yo creo que es el sionismo, ¿sí? El sionismo también es una rebelión, o tiene que ser encarado también como una rebelión contra un modelo determinado de vida judía que, no sé si el doctor Herzl lo pensaba así, pero tengo certeza que los cientos o decenas o miles de tipos que se subieron a los barcos para ir a levantar un kibutz en medio del desierto, eso es lo que, entre otras cosas, eso también es lo que querían hacer. Bueno, querido Joel, te agradezco de corazón este espacio Yo y te agradezco a vos la oportunidad de volver sobre estas cosas que siempre nos ayudan a pensar, ¿no? bueno, a seguir pensando en el shtetl, a Así seguir es. revisándolo y que sea parte de nuestra memoria, ¿no? Y de nuestra historia judía. Un cariño Así tiene grande que y nos ser. vemos todos en un próximo episodio. Chao, chao. Gracias, Uri.